Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continúo con mi video y ahora en la discusión más grande que hay sobre el problema de la reforma de pensiones. Y es una reforma grande, nunca antes vista en nuestro país. Creo que se han tratado de hacer dos reformas antes, pero esta es la tercera. Y como alguien dice, sería bueno tomar en cuenta eso, que a la tercera es la vencida, pero veremos. Porque va en interés de la mayoría de los chilenos y sobre todo de los más pobres. Diría yo de los trabajadores, para especificar mejor las cosas. Y bueno, como va en favor de los trabajadores, entonces va a haber una gran oposición de parte de, precisamente, de las grandes corporaciones que dirigen el país. Hay una campaña ya en contra de esta reforma previsional. Hay una campaña muy fuerte. Se miente descaradamente, bueno, eso es la naturaleza de la derecha, es mentir. Ahora veamos, conversando ayer con una persona me dijo, me preguntó en la práctica cómo eran las pensiones o el sistema previsional antiguo. Se refería ella seguramente antes del golpe de Estado, de Pinochet, el cruento golpe de Estado, que cambió todo. Bueno, pero antes había realmente varias cajas, yo no me acuerdo cuántas, pero de las principales me acuerdo, por ejemplo, la caja de empleados municipales. Una caja propia que ellos veían cómo se destinaban los fondos para las pensiones de sus trabajadores. Que, como ustedes saben, los empleados municipales son un montón. Y ahora son más, me parece. Bueno, y había una que se llamaba caja de empleados particulares, que diríamos que eran los empleados que estaban en la oficina, en los bancos, de empleados públicos que tenían su propia caja de pensiones, de jubilaciones. Y estaba otra, la de los ferroviarios, que también era muy poderosa, grande. Bueno, daban mejores pensiones y además el sistema de pensiones era diferente, porque aquí se cotizaban, tres partes cotizaban para uno. Cotizaba el trabajador, cotizaba el empleador y cotizaba el Estado. Me acuerdo yo, no me acuerdo bien, pero usted puede consultar eso. Para eso está Google, Yahoo y otras plataformas, Bit, en fin. ¿Cuánto era el aporte que había en ese tiempo para la pensión? El aporte era más o menos, yo me acuerdo algo así como 19,6%. No el 10,5% que tiene hoy día. Era el 19,5%, o sea, la posibilidad de tener una buena jubilación era patente. Pero además, en ese tiempo había lagunas, pero en general los trabajos duraban mucho tiempo. O sea, usted trabajaba mucho tiempo en ferrocarriles, como profesor, como etcétera, entonces se podía obtener mejores pensiones. Hoy día eso ha cambiado rotundamente. No todo el mundo trabaja de forma permanente, ese es uno de los problemas. Pero sigamos con la cosa el pasado. Y había una que era el seguro obrero, obligatorio, en que estaban la mayoría de los trabajadores. Que trabajamos en la construcción, de pintores, en las minas, en fin. Todos estaban aquí en el seguro obrero. Que también era lo mismo, o sea, tenía tres aportes, de los trabajadores, del empleador y del Estado. Por lo tanto, se hacía como el 19,5%. Entonces, era dinero que realmente iba a las pensiones. Pero además estas cajas de previsión que habían tenían otras virtudes. Eso se puede averiguar, yo creo, pero la virtud que tenían que ellas le hacían préstamos a sus afiliados. Escuche bien eso. Y en el caso de muchas de estas cajas de previsión, le prestaban plata para hacer y construir su casa o cualquier cosa que usted quisiera. Esa era una cosa
Importante que cuando llegó la dictadura todo eso se perdió. Porque la mayoría de estas cajas de previsión, el Instituto Obrero, de Seguridad Obrera, también tenían sus medios, sus casas y todo eso. Y todo eso, cuando llegó la dictadura de Pinochet, desapareció y fue a dar en manos de esta famosa AFP. AFP, ese es el problema. Y entonces, no podemos volver a lo mismo de atrás, naturalmente. No son las condiciones. En ese tiempo los sindicatos de trabajadores eran muy fuertes y poderosos y podían influir en las decisiones que se tomaron en el Parlamento. Porque había una central única de trabajadores muy fuerte, de los empleados, de los profesores, de los mineros. O sea, el sindicalismo tenía cierto poder e iniciativa sobre estas cosas. Y sobre todo a otras cosas más. Bien, y ahora se habla así como que el gobierno, las imposiciones que usted va a tener van a ser utilizadas en la inversión. Yo me recuerdo de eso, o sea, habían cajas que a usted le prestaban dinero para hacer su casa. Bueno, ¿y por qué si existe, va a existir una entidad pública de pensiones? No puede hacer lo mismo, o otras cosas, no digo yo, son cuestiones que a mí se me ocurren que podrían ser, pero como está el país, bueno, habría que ver. Pero en vez de hacer lo que hacen la AFP hoy día, que la AFP reciben la plata suya, la invierten en bancos, empresas, en minería, en todo. Y las ganancias de esas empresas, que les dan esas empresas, porque además prestan a poco crédito, o sea, con un bajo interés. ¿Por qué? Porque se prestan ellos mismos, porque muchas veces el tipo que es de Soquimich, el gerente, también es parte de alguna AFP, o alguno de sus miembros es parte de la AFP. Y cuando pierden, ya les dije, cuando pierden, no tienen problema. Bueno, ahora, por último, usted que está interesado en esto, en su futura pensión, o en que le suban la pensión, debe consultar, porque dice que por primera vez era un sistema mixto, ahora es un sistema mixto, ahora, mixto, en que la AFP pone una parte de la pensión y el Estado pone la otra. Generalmente el Estado pone más. Entonces aquí hay que consultar y ver con prontitud, consulte, vea la cartola de pago de la AFP, de su pensión. Y ahí va a encontrar usted la diferencia, que el Estado en este momento le pone más dinero que la AFP a su pensión. Mucho más. O sea, a un sistema mixto. El Estado se lleva siempre la de sostener su pensión. Y ella está diciendo que por primera vez se va a instalar un sistema mixto. No, aquí no hay un sistema mixto. Aquí lo que va a haber más competencia, porque van a haber entes públicos y privados de pensiones. Hoy día no hay posibilidad que usted pase a otro sistema porque simplemente hay pura AFP y está obligado. Y no es que en la AFP A le van a usted aumentar, pedir más, le van a dar mejor jubilación, no. La AFP sigue siendo lo mismo y cualquiera de ellas le va a robar o esquilmar como quiera. En cambio, lo público va a ser distinto, porque no va a haber pagos, seguramente, yo eso lo entiendo así, grandes pagos a los gerentes, a los administradores, todas esas cosas, porque la AFP administran su dinero y le cobran por eso. Entonces, usted siempre va a tener más plata. Y además, está el 6% que tienen que pagar los empleadores. ¿Se da cuenta? De ese 6%, el 70% va a su fondo previsional que tiene en esta entidad pública. Y el otro 3% de ese 6 va a un fondo común. ¿Para qué dice usted un fondo común? ¿Para qué? Porque hay entonces pensionados
que a pesar de todo sacan mucho menos de la posibilidad de subsistir en el sistema. Porque de eso se trata. Se trata de realmente tener una vida mejor. Y lo único que lo puede conseguir entonces es, naturalmente, este tipo de proyectos de previsión. Y yo insisto en una cosa, que es la industrialización del país. Si no industrializamos el país, ¿de dónde vamos a sacar la riqueza? Es una pregunta que me... Bueno, estos son los problemas que usted debe consultar, ir, conversar con sus vecinos, saber, no dejarse llevar y no admitir lo primero que le digan. Poner en duda todo. Y eso es lo que necesitamos. Que usted dude realmente. Que no le digan esto, lo otro, no. Aquí la verdad está en la cartola, la verdad está en que nunca la AFP han sido capaces de dar una pensión capaz de mantener a una persona o a una familia. Ese es el problema. Bueno, nos vemos entonces próximamente. Espero que estemos todos bien.